Ya estamos de regreso en Mujeres 360 y Alfonso, te quité abruptamente la palabra. Sí, bueno, mira, yo te trataba de expresar lo siguiente. Las charlas van, las charlas vienen, y hay un tema que se deja a lo último, y se deja porque no se puede tratar con facilidad, el tema laboral. El tema laboral para los Estados Unidos es un hormiguero. Los trabajadores norteamericanos, y con razón dicen, la maquila nos resta empleo. Uh-huh. Y en México estamos en una crisis laboral, en un desorden, en un desaseo tremendo. Tuvimos en febrero una reforma laboral, la más importante en el artículo 123 constitucional, y ahora se está echando marcha atrás 100 años. Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso nos habla de un país con significativa crisis política, económica, de gobernabilidad, y cómo vamos a firmar, qué vamos a firmar en esa agenda laboral. Yo todavía tengo mis reservas. Larry, tú hablabas de que esto tiene que estar para marzo de 2018. A ver, con estos, digamos, áreas de oportunidad, vamos a llamarlo así, que hemos visto, que estamos platicando ahorita, a ver, sí va a salir para marzo, pero ¿va a salir bien o va a salir con sus lagunas? Creo que, ¿sabes qué, Claudia? Yo creo que los grupos negociadores de los tres países han hecho una labor estupenda en comunicar sus puntos de vista, en trabajar en sus diferencias, en llegar a acuerdos que beneficien a los tres países. Verdaderamente sí se ha hecho una labor maratónica por parte de los tres países, y yo creo que definitivamente por razones políticas tiene que terminarse esto en marzo, ¿no? Porque en México vienen las elecciones en julio, unas elecciones muy importantes en donde no puedes dejar un pendiente tan grande como es el Telecán, pero también en Estados Unidos tienes elecciones en noviembre. Así es. Entonces, y de igual forma, aunque uno pensaría que no son tan relevantes, lo es, y es muy importante para el presidente Trump el que quede esto negociado previo a eso. ¿Por qué? Porque la diferencia, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata son 4 a favor del Partido Republicano, lo que hace que la Cámara Alta sea del mismo partido que el presidente. Entonces, esa pequeña diferencia puede cambiar en noviembre, y no puedes dejar el Telecán, que es tan importante para diferentes estados y diferentes distritos, en el aire. Entonces tiene que quedar consolidado para marzo, porque aparte después de marzo, después de que quedan en acuerdo de lo que va a pasar, tiene que pasar a los senadores, ¿no es cierto? Entonces en los senadores en México, en ¿qué Estados pasa Unidos, con los Canadá. congresos? Entonces por eso esto necesita quedar ahora sí que completamente terminado antes de que sean las elecciones en Estados Unidos, y obviamente para México antes de que fueran las elecciones en México. Yo creo que se está haciendo bien la renegociación, no se está yendo a todo el detalle. La verdad, el instrumento consta más de 20,000 hojas, ¿no? O sea, no lo podríamos leer tú y yo en un mes, ¿no? Sí, ni en 6 meses, yo creo. O sea, verdaderamente es un instrumento muy grande. Lo que sí se está incorporando son pues modernizaciones que hacen falta, como decía Gustavo, después de 23 años, pues este instrumento es muy bueno, pero requiere de una manita de gato, ¿no? No, y qué bueno, porque surgen oportunidades. Totalmente. Para los tres países. Totalmente, hay muchas oportunidades para los tres países. Sí, cada país toma una postura diferente sobre los temas. Gustavo bien apuntaba, la de México ha sido muy adecuada. Tienes unos profesionales negociando el tratado que fueron los mismos que están involucrados desde hace 25 años, ¿no? Entonces lo conocen a la perfección, y creo que eso añade para México pues una postura muy interesante, porque conocen ahora sí que punto y coma de cada uno de los artículos del Telecán. Entonces yo creo que todos estos factores van a ser para que sí, de aquí a marzo vamos a vivir tiempos de incertidumbre, tiempos en los que no sabemos cómo va a quedar firmado, si va a quedar firmado, vamos a escuchar mensajes diferentes, incluyendo del presidente Trump, pero a fin de cuentas, con que nos quede claro que para el empresario y para el consumidor norteamericano es muy importante el Telecán, por eso no debe quedar duda que el Telecán sí va a ser firmado en 2018. Ok. Qué bueno que dices eso, Larry, porque yo, déjenme decirles que creo que en la sociedad en general, ¿no?, va mucho la parte mediática. Entonces, por una parte está pues la negociación técnica y profunda, digamos, pero por otro lado tenemos a la parte política, ¿no?, con una serie de mensajes que a lo mejor causan mucho ruido y que no nos dejan claras las cosas, y que por eso
si hay de por sí incertidumbre, hay más todavía, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de los discursos políticos, por un lado del presidente Trump, pero también por el lado nuestro. Yo creo que no hay que olvidar, que el presidente Trump encontró a un villano favorito que fue México. Y eso lo hizo llegar, pues digo, tan lejos como a la presidencia de los Estados Unidos. Un elemento, ¿no? Entre muchos otros. Pero esa narrativa construida por él, incluso como dicen, nos agarró de piñata de la fiesta, esa construcción política de una narrativa en gran medida falsa respecto de por qué se habían trasladado trabajos a México por muchas razones, no solo por lo que él decía, le permitió generar una base importante de seguidores. Y mucho de lo que hace él a través del Twitter es hablarle a esa base política que no puede y no debe perder. Y por eso nos confundimos mucho entre una negociación política y una negociación altamente técnica, como lo ha señalado Larry. O sea, son temas verdaderamente complejos, específicos. O sea, se está revisando el contenido, la regla de origen del pantalón que está portando el doctor, ¿sí me explico? De cuánto contenido debe traer de qué región. Y eso a la sociedad nos debe dar tranquilidad, porque como decían ustedes, los tres países tienen a los mejores negociadores. Por lo menos México, yo estoy convencido de que sí. O sea, México sí tiene un equipazo muy bien construido. El tema es que hay que distinguir entre la batalla mediática política, en donde México sí ha sido muy paciente en no desesperarse. El propio secretario decía, hay que distinguir entre ser patriota o patriotero, como decía él, ¿no? O sea, no te puedes calentar, como decimos de manera coloquial. Entonces, saber cuando está jugando en una arena política y cómo están avanzando las cosas aquí, ¿no? No necesariamente han caminado rapidísimo como nosotros quisiéramos, pero ahí van, ¿no? Tengo una cuestión que yo creo que vale la pena precisar. Tenemos muy buenos negociadores, México avanza en llegar a marzo con el tratado, pero ¿y la sociedad mexicana en dónde está? ¿Cómo ve ese tratado? En un ejercicio de cargos y abonos, pues la sociedad mexicana trae 30 años de salarios ahorcados. La sociedad mexicana, hoy como nunca, vive pobreza extrema. Y si a eso sumamos una iniciativa de reforma laboral tan salvaje como la que están ahorita promoviendo el PRI, yo no sé qué tanto un tratado pueda quedar en el papel ajeno a la realidad. Porque bueno, el pueblo también se cansa. Y el pueblo norteamericano también está evidenciando su desesperación. Hoy más que nunca hablan los trabajadores de la industria automotriz norteamericana con los trabajadores de la industria automotriz mexicana, canadiense, coreana y de todo el mundo buscando estándares. Y mientras no haya estándares mundiales, bueno, pues esto de los cargos y abonos podrá beneficiar a ciertas personas, en cierta medida a algunos países, pero las sociedades también cuentan. Y creo que lo que tú dices, Alfonso, es bien importante porque parte de la discusión que ha tomado Estados Unidos y Canadá es cómo subes el salario mínimo. Que la verdad, las empresas que participan hoy en el Telecán no pagan salario mínimo porque no encontrarían el talento, ¿no? En particular en este rubro. Pero sí es muy cierto que busca Estados Unidos y Canadá que México en términos de salario sea más competitivo. Claro. Porque bien apuntábamos cuando estábamos fuera del aire, pues hay países en la región como Colombia y otros, que pagan mejor que México, ¿no? En salario mínimo. Entonces creo que es parte de esta evolución del Telecán, pero también hay que acordarnos que el Telecán por sí solo no es un instrumento que va a resolver todos los temas políticos de México, ¿no? Ni le podemos dar ese peso, porque es justamente un instrumento que sirve para conectar México con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos y obviamente Canadá. Entonces esa labor la ha hecho ejemplarmente durante 23 años el Telecán, y lo que queremos lograr es que para
los próximos 23 años el Telecán vuelva a ser ese motor de impulso para México, para Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que sí lo puede hacer. Creo que estamos en muy buenas manos. Digamos, los doctores que están haciendo cirugía en el paciente son muy buenos en los 3 países y particularmente, como decía Gustavo, en México también. Y creo que ante la coyuntura actual sí veremos un Telecán renovado, un Telecán que inclusive va a servir para las próximas generaciones, y eso es algo que hay que regocijarnos, ¿no? Y sin duda cuidar el tema que tú muy bien apuntas, Alfonso, el del salario mínimo, cómo podemos subir esos estándares, a lo mejor provocado por el Telecán, y eso sería maravilloso porque entonces podemos crear mayor bienestar en México, y eso yo creo que también puede ser un papel muy importante del Telecán. Yo les quiero agradecer muchísimo a Larry, Gustavo, gracias. Doctor Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entiendo que estamos en la 5ª ronda de negociaciones y van a ser entre 7 y 9, ¿cierto? Sí, se supone que 7, 9 van a ser los números. Okay. Creo que han venido avanzando bastante bien, inclusive entre las rondas. Y bueno, pues para marzo yo creo que vamos a poder estar todos muy felices que quedará finalmente firmado el Telecán. Ojalá. Gustavo, Alfonso, Larry, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujeres 360. Y muchísimas gracias también a usted